como profe común, no sé, digamos, es lo que soy, no soy nada... Sí. Buenos días. ¿Sí? No sé. Ahí se acomodan. Faltan algunos, otros conocidos allá atrás. Ya arrancamos, profe. Bueno, compañeros y estudiantes, como ya habíamos anunciado, hoy tenemos el privilegio de que el profesor Agustín Gigle, autor del libro Nieto de Artista, va a presentar su libro en nuestra escuela. El profesor trabajó en esta escuela durante mucho tiempo, ¿sí? Del año, si no me equivoco, 2000, 2001 hasta el 2010 aproximadamente, como profe itinerante del área de tecnología en el secundario. Y en esta escuela y en otra web de la región. También fue profesor en el Instituto Superior de Formación Docente 809, en el área de tecnología, y bueno, fue profe de varios de los compañeros que hoy trabajan en esta escuela. Creo que, si no me equivoco, es el 6º libro que se presenta en la escuela. Desde el año 2021 en adelante se han presentado muchos libros, varios autores, algunos compañeros y otras personas que han venido desde otros lugares del país a compartir y a presentar los libros que han editado, ¿no? En este caso, bueno, el profesor hoy nos acompaña y los dejo con el profesor Agustín Gigle. Bueno, gracias. Para mí es muy grato estar con ustedes porque, como decía Mauricio, estuve un tiempo trabajando acá en la escuela y tengo un montón de recuerdos muy lindos. Y bueno, volver de esta manera, nada, es muy, muy lindo. Espero que les guste, que podamos tener una linda charla. Me dejaron muy solo acá, habían varias sillas y al final sí. Estaría bueno si querés traerte uno y sentarte acá, sí, Mauricio, o algo para no estar tan solo. Pero bueno, para contarles un poco sobre el libro, que en realidad no tiene nada que ver ni con la escuela, ni con mi trabajo de profesor, tiene quizás que ver con estas dos pinturas que las hizo mi abuelo hace muchos años. Mi abuelo nació hace 130 años, murió hace 40 años. Él dibujaba, seguramente en la escuela, pero sí hay recuerdos de que dibujaba en la casa, quizás como en las muchas casas de ustedes que hay calefacción con leña y demás, ¿no? Y quedan los carbones, quedan los pedacitos ahí. Él se la pasaba dibujando en el piso y en las paredes, hasta que un día le dijeron que estaría bueno que se dedique a eso, a dibujar. Él vivía en Italia y entonces cuando tenía muy pocos años, cerca de 14, viajó solo de Italia a Buenos Aires para estudiar Bellas Artes. Y se metió en lo que se llama la Academia Nacional de Bellas Artes a estudiar. Y se dedicó toda la vida a ser artista. Y bueno, recién Mauricio me mostraba también algunos, o veíamos los cuadros que hay en la dirección, y me mostraba también este otro, que me parecen muy lindos. No sé si aquellos dos que están en la dirección no están los que lo hicieron, no sé, este de acá, sí, está. Isma.
¿Quién es? Ahí está, la otra mano. Ajá. Bueno, me encanta, te felicito. Y está bueno. ¿Tienen artistas ustedes así en Costa Lepada? ¿Hay pintores? ¿Algún familiar tienen? ¿No? ¿Les gusta pintar a ustedes? Ah, mira, ahí hay uno que sí. Sí. Otra que dice ella sí y le da timidez. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querés pasar, Seferino? ¿Sentarte? Y sí, por eso, dale. ¿Cómo andás? No te preguntaba de pintores, la mamá de Buenú pinta. Ajá. Bueno. Yo no pinté nunca. Siempre me quedó esa cosa de el que pintaba en la familia era el abuelo y la abuela. Pero bueno, después con los años me empezó a gustar un poco más y a revalorizar algo que tenía en la familia, que era unos abuelos pintores. Y empecé a juntar un poco de información, sobre todo a partir de la que tenía guardada mi propio abuelo y mi papá, y a construir lo que podríamos llamar un archivo en formato digital, en una página en internet que tiene un montón de los cuadros, ¿no? De fotos de los cuadros y los datos característicos de esos cuadros, algunas esculturas que hizo. Y con el tiempo, eso llevó 10 años haciéndolo, empezaron a surgir como anécdotas, situaciones, y me empezó a interesar también qué era de la vida de esos cuadros, qué les sucedía, qué les había pasado. Yo de lo sabía de alguna manera, porque siempre estuvo en mi casa, en la casa de mis papás. Años, ¿no? Nunca estuvo en otro lado, qué sé yo. Pero, por ejemplo, este otro, yo no lo conocía, y un día conozco a una persona y me dice que tiene guardado, sin ni siquiera colgado en la pared y demás, un cuadro de mi abuelo, y me lo regaló. Ya no lo quería más, cumplió su ciclo en esa familia y me lo regaló. Y así hubo otras historias, y en algún momento dije, hay que escribir eso, ¿sí? Sin que yo sea escritor, sin que quiera ser escritor, me pareció que había cosas interesantes para contar y que ayudaban a recordar al abuelo que en algún momento había sido conocido y ya no tanto. Entonces empecé a escribir un poquito y no sé si fueron resultando un poco interesantes o por lo menos grato para mí. Y llegó un momento en que tuve una cierta cantidad que dije, bueno, podemos llegar a hacerlo en un libro. Y ahí surgió la idea de escribirlo y devolverlo papel, libro, que ojalá lo puedan leer. Va a haber uno acá en la biblioteca. No es muy difícil, muy complicado, me parece a mí, de leer. Son todos relatos muy breves. Y nada, cuentan la historia de una persona que podría ser cualquiera y que me parece que también puede servir para que ustedes cuenten historias. Que cualquiera podemos contar historias, porque todos tenemos un montón de historias. Quizás ahora no nos damos cuenta, y nos damos cuenta de bastante grande, como me pasó a mí, que no tenía nada para contar, nada para escribir, hasta que tuve 56 años. Y ahí surgió. Pero seguramente ustedes tienen historias con los abuelos, con la familia, con ustedes mismos, con la escuela, que se pueden pintar y se pueden escribir. ¿Qué ven acá ustedes? Lo traje quizás especialmente. Yo no tengo muchos cuadros en mi casa de él, tengo 4. ¿Qué se ve ahí? ¿Cómo? Un hombre cansado. Un hombre cansado, sí. ¿Todos lo ven? Una mujer dice. Sí. En realidad es una mujer cansada.
¿Por qué está cansada? De trabajar. ¿Y de qué trabaja? ¿Eh? ¿De qué trabaja esta mujer? Tiene algo en la mano, no puedo ver bien. Bueno, hay que acercarse, ver, ¿sí? Las obras mejor no moverlas mucho. Si quieren acercarse, Está trillando. Está trillando ella. está trillando. ¿Quién dijo eso? ¿Qué es trillar? ¿Qué es eso? Contame. Es cuando sacas algo y empezás como a juntar cosas. Ajá, Como hacemos en la radio de Tony, que juntábamos hojas. ajá. Sí, Era una manera de cosechar la semilla. por la herramienta que tiene, ¿no? Juntando el... Era una horquilla. Ajá, Así la veo. sí. Y está cansada, sí. Y eso es un tema que aparecía muchísimo en mi abuelo. La gente de campo, no trabajando en sí, pero cansada de haber trabajado. Y entonces aparecen muchos, en el libro hay una fotito de unos que están abajo del árbol, descansando, porque no son vagos. Vienen de trabajar todo el día, de cansarse de trabajar en el campo. Cuando no había maquinaria. Sin maquinaria, sí. Y algo que aparece también mucho en los cuadros de él son las parvas de heno, de pasto. Cuando no había los fardos con la maquinaria. Sí, Igual el trigo se emparvaba y después se trillaba muy menos. Es un círculo grande. Se sí. empezaba a pisar de a caballo y con ayuda del viento se iba venteando, la paca se iba separando del trigo y ahí iba quedando la semilla en el piso. Ajá. Y eso lo viví yo. Con esto, Claro. tirando al aire en el viento. Y después había una herramienta que todavía yo la tengo en mi casa, que es una herramienta encorvada así, Sí. una mechona. Eso se agarraba el manojo de trigo y se iba sacando de la tierra. Mechona. Y chona. Ah, y chona. Después está la guadaña, que es más grande que se. Claro, para cortar directamente, sí. El trigo se cosechaba a mano porque si no se te esparramaba la espiga y te costaba más trabajo. Entonces la gente que hacía iba así, manojo por manojo, iba cortando y iba juntando. Ajá. No sé, porque con la guadaña vos vas guadañando, tirás el hachazo y el pasto se va desparramando. Sí. En cambio con la hechona no, porque vos lo vas agarrando manojo por manojo y ahí llegan amontonando. O sea, con el trigo no se podía usar la guadaña. Claro, no, porque se te desparramaba. O sea, toda la planta que tenía semillas se cosechaban todos con la mano. Sí. El pasto sí, el alfalfa sí, porque eso queda tirado para se junta. Y está así cansada y yo le hubiera hecho así con el dolor de espalda, me imagino, ¿no? También. Pero bueno, se le hubiera caído. ¿Cómo decís que se llamaba? Esa es la horquilla. Horquilla. Horquilla, claro. Bien. Esa es la horquilla esa para levantar el pasto. Ajá. ¿Y quién ayuda el trabajo en casa así el trabajo de campo? ¿Ayudan? Ahí está Oli, dice que Sí. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Levantar fardos. Sí. Hay que tener fuerza, ¿no? ¿A vos qué te gusta hacer? Sí. De todo un poco. Ternear, sin ternear. Aquí tiene que ternear. Bueno, ahora están las máquinas, todo, ¿no? Pero yo empecé a trabajar con los malacates que se llamaban, se hacían para el pasto. Ahora vas por la chacra y me encuentra abandonado ahí, pero eso se usaba con caballos. Sí. Una persona que ahí se hacía la parva también grande, se arrimaba el malacate, se ponía la boquilla para donde estaba el pasto. Una persona estaba arriba de la parva tirando el pasto, el otro estaba la boquilla, boquillando el pasto para adentro. El caballo daba vuelta, el caballo que hacía girar como un pistón, ¿no? Sí. Empujando. Estaba la otra persona en la punta de la máquina. Que era esa máquina así larga, ¿no? El que estaba en la punta se dedicaba a atar el fardo. Y ahí tenía que ser muy garteano porque vos cuando el caballo pegaba el tirón y se pensaba el pasto, ahí vos tenías que cerrar el fardo.
Si no, solo te queda largo, solo. Ajá. Eso lo viví mucho tiempo cuando fui. Y desde adolescente, más o menos. Sí. O sea, eso lo conocí muy bien el trabajo ese porque y tenía que ser muy vaquiano. Eran 2 tapas que iban así, una delante y la otra atrás, y eso iba pensando. Y por ahí vos si te equivocabas, pasaba mal el hilo, o sea, el alambre, ¿no? Muchas Gracias. veces te salía la tapa atada, pero la tapa tenía 2 ranuras que pasaban los hilos, ¿no? Como hace falta. Sí. Por ahí te equivocabas, agarrabas la tapa, entonces ¿qué pasaba? Te salía la tapa atada. Y a veces te tenía que formatar, de todo un teje maneje. Gracias. Como hacerlo, la alambre venían los huesos, se tenía que hacer la alambre. Había una maquinita que cortaba el alambre, estaba justo para hacer el palo. Una madera así larga, tenía un gancho allá. El gancho tenía como una manijita así. Vos la apretabas así una cosa, dejaba y le hacía local al alambre. Y ahí, donde terminaba la madera, tenía una medida y esa era la medida. Había que saber, ¿eh? Sí. Había que saber porque si no, por ahí la madera, o te olvidabas de la madera a veces. Sí. Tenías que estar atento que llegaba a una cierta medida y vos tenías que poner la madera. Si vos te olvidabas la madera, después el cuadro te podía salir todo lo que da la máquina. ¿Sí? Había que tener cuidado en eso. Pero se aprendía. Todo se aprende. ¿Sí? Todo se aprende. Todo lo que uno quiera, le gusta. Uno le gusta dibujar, se aprende a dibujar. Uno le gusta escribir, se aprende a escribir. Uno le gusta carnear, se aprende a carnear. Yo no aprendí nunca. No sé. Todo lo que cuenta Seferino yo no lo sé hacer. Sí, no, Pero si uno quisiera, ahora no me da el cuerpo, no hay duda, puede aprender, me parece, ¿no? Cosas de chico, porque mi papá siempre trabajó con un empleado así nomás que iba a hacer changa y siempre lo llevaban nosotros que empezamos a hacer. Sí. Y aprendimos a trabajar en barro, carnear, sacar un animal, cosas aprendes. Pero hay que poner atención. ¿Sí? Hay que mirar más grande y, ¿sabes? Mirando también se aprende. Sí. Charlando con la gente, sí. ¿Y de esa otra pintura qué pueden ver? Un ciervo, 2 ciervos, sí. La mamá y el hijo. La mamá y el hijo, sí. Mi abuelo lo llamaba gacelas. No sé cuál es bien la diferencia. Pero es una época en que él iba al zoológico en Buenos Aires y pintaba los animales. Y en los dos me parece algo común, que es la figura, le importó la figura, los ciervos, la mujer, y el fondo no importó tanto, ¿no? Y lo puso así. Sí. Sí. Hace referencia al color de que está como en una selva, quizás, o algo, o un pasto. Entre verde y amarillo quizás es otoño, ¿no? Algo parecido a ¿eh? Que el fondo no es muy claro referencia a algo en particular, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Ismael. Pero bueno, ¿quieren escuchar una de las cosas que escribí? Sí, le pedimos a Ludmila que lea y después Mauricio también, pero Mauricio no practicó, vamos a ver. Ludmila es mi esposa, entonces ya lo leyó también un par de veces o algo y pero vamos a poner ¿Cuál es más de Mérida? Mérida. Bueno, muchos de estos textos que escribió Agustín son como les contaba hoy, a partir del archivo que hizo del abuelo. A partir de ese archivo que está en internet,
la gente que buscaba, que tenía cuadros del abuelo de Lorenzo Gigli, se comunicaba con Agustín para hacerle alguna consulta o ¿no? Preguntarle sobre los cuadros. Y de ahí surgen estos textos. Voy a leer uno que se llama Mérida. Así. Hablar de Mérida requiere una desambiguación, como dice Wikipedia. Para mí, Mérida es una ciudad de México, simplemente porque cuando era joven, junto a mi familia, estuvimos un día rumbo a las pirámides de Yucatán. Es una ciudad grande, de más de 900.000 habitantes. Está bien que cuando me hablen de Mérida, piense en Yucatán. Pero también podría pensar en Mérida, España. Aunque mucho más chica, seguramente es la que le dio origen al nombre de la mexicana, o a la venezolana, o a la filipina. La Mérida de Venezuela tiene también una relación conmigo. Hace mucho tiempo, a comienzos de la década del 60, mi tía Adelaida estuvo un cierto tiempo, indeterminado para mí, viviendo allá, en Mérida. En Mérida, Adelaida descubrió la cerámica. Mi abuelo diría un arte menor. Pero en Mérida de Venezuela vive gente y suceden cosas. Hace un tiempo murieron los padres de Mauricio. Seguramente Mauricio tuvo que hacer lo que muchos integrantes de las familias de clase media, intelectuales, tienen que hacer: desarmar una casa llena de historias y objetos. Mauricio y sus hermanos se vieron herederos de un cuadro que lo vieron durante más de 50 años colgado en la pared. Quizá dijo algo como: el gusto del papi era terrible. No entiendo por qué tenía este cuadro colgado ahí. No son más que puras manchas azuladas y ocres. Buscando entender al padre, Mauricio buscó información sobre el autor. Por suerte, el artista había tenido la precaución de escribir su nombre completo en la parte de atrás del cuadro, junto a una ficha de autenticación firmada por él mismo, Lorenzo Gigli. Mauricio buscó información y encontró la base de datos que su nieto, él, mantiene en Internet. Ningún cuadro se parece al cuadro del padre. ¿Lo estafaron? ¿Hay otro Lorenzo Gigli, también artista, eclipsado en Internet por la poca información que hay de Lorenzo Gigli? Mauricio hizo lo que yo quería que haga. Tomó la dirección del correo electrónico que figura en el sitio y me escribió. Me explica que su padre había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que lo hacía Adelaida, observó yo. Aunque las casualidades existen, casi que con eso solo me convenzo que sí, era un Lorenzo Gigli original. Desde que se graduó, el padre trabajó en la Universidad de los Andes, la misma a la que había ido a trabajar Viñas, el esposo de Adelaida, y por lo cual ella también fue. No hay casualidad. El papá de Mauricio y Adelaida se conocían desde la época de estudiantes. Mauricio se olvidó, como nos suele pasar a todos, de adjuntar las imágenes que había tomado del cuadro. Y le contesté antes de ver que inmediatamente me las había mandado en otro correo que ya estaba en mi casilla. Yo ya estaba convencido, o se llevó el cuadro desde Buenos Aires, o lo llevó a Adelaida para agradecerle o para venderlo y tener plata para poder comprar el pasaje de vuelta. Pero la duda de Mauricio seguía sin resolverse. ¿Será el primer y único cuadro abstracto que conozco que haya hecho mi abuelo? Tengo más de 700 obras en la base de datos y ninguna se podría considerar abstracta. Mauricio lo entendió y por eso me consultó. Él tenía un Gigli y su padre lo tuvo durante más de 50 años y no había ninguna imagen figurativa. ¿Y cómo lo cuelgo?, preguntó, me imagino, el inexperto padre de Mauricio. Le pones 2 clavitos, lo unís con un alambre y listo, le contestó Adelaida, me imagino. No lo cuelgues, le hubiera respondido Viñas, me imagino. Nadie le dijo al padre ni a la madre de Mauricio, ni yo pude decirle a él, que el cuadro era más alto que ancho, que era vertical, que entre manchas azuladas y ocres una gacela se estaba levantando y por eso en el reverso del cuadro el artista escribió despertar. Gracias. Esta fue quizás el detonante de un libro. Una persona
que había tenido un cuadro de mi abuelo durante 50 años en su casa, un cuadro más o menos parecido a ese, y en lugar de tenerlo colgado así, lo tuvo 50 años así. Y daba que el color que tenía y demás, nunca vieron las gacelas, la gacela. Entonces me tocó decirle, y no me animé mucho, de que lo tuvo 50 años mal colgado y no lo pudo apreciar como el artista hubiera querido. Creo que se lo tomó bien después cuando definitivamente se lo dije a partir de mandarle el libro. Pero bueno, a mí personalmente me hubiera dado un poquito de bronca, ¿no? De desaproveché el cuadro o algo así. Pero bueno, son las cosas que le suceden a las obras. Bueno, ¿querés, Mauricio? Bueno, no sé. ¿O algún otro profe, algún chico quiere leer? ¿Vamos al azar con cualquiera o nos No sé, llegaste si vos me- algo no. y tenías algún título por lo menos? Acá Rosa Galisteo. Perfecto. Rosa Galisteo. Viajé varias veces en tren desde Buenos Aires a Bariloche. Nunca lo hice a Esquel, que combinando en Jacobasi con el Trochita y sumando unas cuantas horas más, se podía hasta que Menem lo hizo. Ahora se puede viajar en avión. Si no vamos todos y se saca con tiempo el pasaje. De familia somos 4 y muchas veces el auto resulta más económico, aunque tengamos que manejar 2 días, comer y dormir en la ruta. Pero si queremos ir a otro lado que no sea Buenos Aires, casi que no hay otra opción. Decidimos ir a las cataratas del Iguazú, por supuesto que en invierno. No podríamos soportar el calor del verano. Son casi 3.000 kilómetros. Hicimos escala en Bariloche, luego Villa Mercedes, San Luis. Fue un tirón largo, pero en la siguiente escala le había pedido yo, el Rosa Galisteo, el Museo de Bellas Artes de Santa Fe. Llegamos a Santa Fe, fue un domingo, y lo primero que hicimos fue ir al museo, porque iba a cerrar y los lunes no abre. Pero el domingo trabajan solo los que atienden a las visitas. No podía hablar con nadie que me contara sobre el cuadro Segadores, que sabía que estaba en el museo. Decidimos visitarlo aunque no nos atendieran, esperando ver el cuadro colgado. En realidad me estaba mandando una porteñada. Estaba confundiendo el Museo Santa Fe con el de Corrientes, el Museo Vidal. Ambos museos tienen un cuadro de Segadores, pero el que lo tenía colgado, el que yo sabía y del que había visto en imágenes, era el otro. En el Rosa había mucha gente, estaba lindo. Chicos dibujando en una sala grande en planta baja, otra sala al costado y una escalera de piedra. No recuerdo si de mármol. En la planta baja no estaba el cuadro. En el primer piso había impresiones de publicaciones digitales. En una se mencionaba la exposición Mujeres Pioneras en el Salón de Mayo, donde había expuesto en 2015 un grabado de mi abuela. Poco más allá, el museo seguía con una sala llena de cabezas y otra de grandes cuadros. No se veían los segadores. Al final de la sala rectangular, con cuadros en ambos lados, en 2 filas, arriba en lo que podría considerarse el último de los cuadros del museo, antes de chocar contra la pared y contra el techo, había una señora sentada, con las 2 manos en el regazo, vestida de marrón y con el pelo tapado, sentada en un banco de madera en el campo, con un par de hombres trabajando en el fondo. En el marco una chapita dice Maternidad Lorenzo Gigli 1927. No parece una maternidad, no hay un bebé, pero es mi abuela. Miro obras del mismo año y la cara es la misma, los gestos son los mismos. No hay un bebé, pero mi abuela está embarazada. No se le nota, pero en junio nacerá Adelaida. El lunes nos recibe Gabriela. Yo sigo con mi porteñada e insisto que vi imágenes del museo con los segadores colgados. Está colgado dañada, está en restauración, desde hace años que no se cuelga, me dice.
y no logro darme cuenta de mi error. Profe? Gracias. No. ¿Se entiende lo que es una porteñada? ¿Conocen porteñadas? Yo lo puse pensando que se entendía, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? De esos que vienen de Buenos Aires, de la gran ciudad, y se creen que saben todo y no saben nada. Me pasó eso. Yo lo puedo decir porque soy porteño. Yo nací en Buenos Aires y mantengo algunas de esas cosas, ¿no? Como confundir una ciudad con la otra. ¿Es lo mismo? No. Y bueno, estaba, me empecinaba, sí, tenía, yo vi la foto, tenían colgado. No, me decía, y era otro museo. Me estaba confundiendo, como si me confundiera de escuela. Me encantaron los chicos de Polanco Nuevo. Y no es lo mismo. Pero bueno, suceden esas cosas. Sí. Tu abuelo, la historia, digamos, cuánto vino de España o en la zona, digamos, o sea, yo por el tema del cuadro, ¿no? Quiero saber si vivió en el norte, qué parte del norte, en Buenos Aires, naturalmente, o van a... Él vino él nació en Italia, en un pueblo de Italia, vino a Buenos Aires a estudiar, se quedó unos años, llegó en el año 13, creo, 1913, y en el año 1926 volvió a vivir a Italia, y se quedó 4 años. 4 años, 1930, volvió a vivir a Buenos Aires y se quedó ahí después para toda la vida, en Buenos Aires. En la ciudad. En la ciudad. Por ahí en el campo. No, en la ciudad. Entonces pintó mucho el campo de Italia, de Recanati, su pueblo. Lo mantuvo en algunos casos pintándolo de recuerdos o de imaginación también. Y después pintó algunas cosas de paisajes de Buenos Aires, muchas lo que se llaman maternidades, mujeres con bebés, y animales como estos, gacelas y demás. Esto sobre todo porque iba al zoológico de Buenos Aires y los tomaba como modelo. Él trabajó como profesor de dibujo, entonces bueno, en sus tiempos libres le quedaba para hacer las obras propias, digamos, ¿no? Pero siempre ahí, siempre en Buenos Aires. ¿Cuántos cuadros hay más o menos, profe? Y yo tengo cerca de 720 registrados. Y de vez en cuando aparecen todavía. En alguna entrevista, que yo también ahí en el libro lo menciono, él habla también de 700 obras, creo, ¿no? Si no me equivoco. Pero la gran mayoría decía que las tenía él. No había repartido muchas en muchas casas y demás. Pero bueno, es uno de los temas que a mí también me interesaba, ¿no? Esto que yo les contaba, ¿qué sucede con las obras? Entonces, pueden pasar muchas cosas. Una de las que puede pasar es que se dañan, como estas segadores del Museo de Santa Fe, Rosa Galisteo, que el museo la guarda, pero si estuviera en la casa de una familia, qué sé yo, así dañada, posiblemente ya la hubieran tirado. Hay veces que les pasa eso a las obras. Se van dañando, van cumpliendo su ciclo y bueno, algunas quedan, otras no. Y van cumpliendo muchos años. Empezó a dibujar, a hacer grabados, a hacer pinturas hace más de 100 años. ¿Sí? Entonces, esta que leía Mauricio, el año que viene, 1927 lo hizo, el año que viene cumple 100 años. Está por suerte bien cuidada en el museo, no la podemos ver nosotros porque está en Santa Fe, tenemos que ir hasta allá, o ver en el libro o en la página web, pero nada, esas cosas que le van sucediendo a las obras, ¿no?
Bueno, no sé si hay mucho más para contar. Yo me gustaría dejarles una tarea para volver a ser el viejo profe. No digo agarrar y copiar uno de los cuadros, pero me encantaría que después, a lo largo de los días y demás, si me mandan una foto, si logran, si lo hacen, lo que quieran, no va con notas, no va con qué sé yo, representar a una mujer cansada que trabajó en el campo. ¿Sí? Mi abuelo la representó así. Yo tengo una consulta Sí. que me intriga mucho, me intriga la historia que contás. Si tuviste la oportunidad de conocer a tu abuelo, si tuviste la oportunidad de escuchar algunas charlas como nieto, Sí. y ¿por qué crees que pintaba muchas mujeres cansadas o madres? Sí, lo conocí. Murió cuando yo tenía 15 años. Ahí puse un par de fotos entre los dos, yo muy chiquitito que él jugaba conmigo levantándome así, y otra de un día que yo le pedí ir a conocer los subtes de Buenos Aires y me llevó a recorrer seguramente un subte, pero bueno, para mí fue uno de los recuerdos que tengo siempre presentes. Y hace re poquito encontré justamente una foto de esa salida, de ese compartir con él que me alegró mucho y la puse en el libro. Entonces. Pero no charlamos mucho de qué era lo que lo motivaba para dibujar o para pintar. ¿Por qué gente del campo? Supongo que porque él nació en el campo, en un pueblo muy chiquito que vivía del campo, y es lo que veía siempre, todos los días. El pueblo de él hoy, que está muy desarrollado, muy importante, tiene una actividad cultural muy fuerte, tiene una escuela de italiano donde van muchísimos argentinos y todo, es más chico que él hoy. Hace 100 años o 130 años debería ser un pueblo de 2.000, 3.000 habitantes, me imagino yo. Entonces el campo lo tenía muy presente. ¿Y por qué las mujeres y las familias y eso? No sé, le daba importancia a la familia, se ve. Pero la verdad que mucho no sé. Sí sé que muchas veces retrataba su propia familia o autorretratos, porque pintar a una persona, hacerle el retrato, implica tenerlo bastante tiempo ahí sentado. Y yo creo que le daba un poco de pudor o algo, no quería molestar haciendo, entonces molestaba a la familia y a él mismo, y se autorretrataba. Eso lo ha dicho en algún lado que yo lo he leído, no sé si le han hecho reportajes en diarios, revistas, en algún lado lo leí, que tiene muchos autorretratos en ese sentido, ¿no? De no querer molestar obligando a posar. Pero bueno, uno puede dibujar mirando y copiando, digamos, lo que está viendo o imaginando. Ismael, te vuelvo, perdón. ¿Vos estabas viendo el zorro o lo dibujaste como de memoria? ¿Te acordás? Lo estabas viendo. Ajá. Acá los chicos me preguntan, Kevin, vamos a hablarlo al frente. No importa, no importa. Me pregunta por su mamá, Sí. tu abuela. Sí. Mi abuela, por la esposa de él, de Lorenzo. ¿Eso era la pregunta? Termino el libro con eso. Ella también estudió Bellas Artes, ahí se conocieron.
Pero ¿qué pasó? Era mujer, era hace 100 años, y los mandatos de la sociedad y de esas cosas decían que alguien de la familia se tenía que quedar a cuidar a los chicos. Alguien de la familia tenía que cocinar, tenía que limpiar, y no se discutía que le tocaba a la mujer eso. Entonces, ella, si bien era artista también, si bien tuvo sus tiempos libres y pudo dibujar, pintar, presentar en muestras, en exposiciones, en concursos, no pudo hacerlo tanto como él. Y quedó opacada, escondida, atrás de él, de alguna manera. Y yo termino el libro diciendo, tengo que dedicarme a ella. Tenemos que buscar ahora las obras de ella, que nosotros no tenemos tantas, y tratar de rescatarlo, porque todavía sigue siendo, no tanto como en esa época, pero todavía sigue siendo importante esto de la diferencia de género, de si el hombre tiene más posibilidades que la mujer. Y cuando uno busca o estudia Bellas Artes, no sé, en el profesorado de plástica, de artes visuales, seguramente todos los ejemplos, la mayoría de los ejemplos son hombres. Entonces hay que lograr rescatar y mostrar que hay mucha actividad, o debería haber más por lo menos, porque tampoco es que hay, en verdad, no se hace tanta actividad por esta cuestión que todavía persiste, y es algo que hay que trabajar, que es hacerlo consciente y lograr una equidad ahí. María Teresa Valera se la llama. Tengo otra pregunta respecto a la tarea que estás planteando. Si es algo que surge ahora, por ver que los chicos acá se hacen sus obras, o si es algo que registrás o guardás. No, es algo que se me ocurrió ahora para ustedes, que pueden hacerlo, no hay problema. Quizás a mí se me ocurre eso de la manera, ¿no? de retratar. A mí me gusta sacar fotos. Yo veo eso de las mujeres cansadas en las manos. Ajá. En las manos se puede ver. Sí. Cansada. Sí, perfectamente, sí, claro. Sí, yo me decir, las manos. O las manos arrugadas, como si fuera una persona muy mayor y no lo es tanto, de haber trabajado tanto, ¿no? De haber puesto en el agua fría para lavar la ropa durante tantos años. Sí. Nada, es una propuesta que pueden probar o no, y que por supuesto puede ser un dibujo, puede ser una foto, o puede ser también un escrito, contar un cuento. O pueden seguir con la actividad cotidiana que va a hacer que aprueben o no el año, que quizás es lo que más preocupa. Pero a mí me gustaría recibir algo así, pero no pasa nada. ¿Y a quién le gusta escribir? Bueno. ¿Unos cuantos? ¿Y tenés algo escrito para contarnos, para leernos? ¿Sobre qué les gusta escribir? ¿Les gustaría escribir un libro? No. Es mucho. Pero no es tanto, ¿eh? El mío no es tan largo. Porque les voy a mostrar el truco que hice yo. No sé, después se pueden acercar y ver. En principio hay una letra grande. Después termina y hay una hoja en blanco para poner otra hoja con una foto del cuadro. Y otra hoja en blanco. Porque todos los cuadros los puse de un lado, entonces si se termina. Y entonces se hizo más gordito, si se quiere, que sigue siendo flaquito el libro.
pero no es tanto, se lee rápido. Son 13 relatos y ya 2 los leímos. Entonces pueden ir pidiéndolo también a la biblioteca e ir chusmeando, ir leyendo. ¿Sí? Bueno, yo, nada, agradecerles por haber charlado un poco con ustedes, haberles traído. ¿Les gustó escuchar un rato? ¿O solo por el hecho de no tener matemática o educación tecnológica? Haber zafado un rato de la materia tradicional. Eso ayudó. Bueno, hay un montón de cosas que pasan en Costa del Lepá que sería interesantísimo leer. Que sería lindísimo que se animen a escribir, se le dé forma o no de libro, que se animen después a contarlas, a relatarlas, a leerlas en la radio, a distintas formas de comunicar de que pasan cosas distintas. Para algunos no será interesante, pero para otros sí, siempre hay alguien que le va a resultar interesante. Y bueno, queda eso un poco. Agradecimiento e invitación a que también lo intenten. Bueno, profe, no sé si alguien quiere decir algo, pero bueno, yo te quiero agradecer en nombre de la escuela por haber venido a compartir con nosotros, como te dije. Y eso, y también, bueno, vos fuiste parte de la escuela, hemos trabajado en otros lugares también. Así que bueno, te conocí cuando iniciaba la carrera y la verdad que yo me sentí muy a gusto trabajando con vos. Te lo quería decir y bueno, eso. Y lo otro que también hoy es un día importante porque hoy, aparte de que hacer la presentación de tu libro, hoy es el Día Internacional del Libro. Entonces en muchas bibliotecas hay actividades, en las ciudades hay actividades en referencia a esta efeméride, ¿sí? Que la seño lo están trabajando, tienen un proyecto ahí de unidad pedagógica donde trabajan las efemérides. Así que bueno, eso también. Y no sé si alguien más quiere decir algo, pero bueno, yo lo que propongo también es un fuerte aplauso al profe que... A quien me acompaña también, alguien más, que se acomode entre nosotros y yo les tomo una foto para que nos quede de... Dale. Bueno, yo no lo dije, pero ahí escondidita hay una cámara y lo filmé todo. No salieron ustedes, pero se podría salir. ¿Puedo agarrarla y mostrar un poco? Ustedes vengan más atrás. Profe, acérquense. Los cuadros los podemos poner acá al frente. Bueno. Ah, podría ser. Tenemos las sillas.